Hello, hello a las personas que me están escuchando y me están viendo. Mi nombre es Pearl Robinson, soy Master Trainer Fitness y les vengo a hablar de un tema que a mí desde hace mucho tiempo atrás me había llamado mucho la atención. De verdad que sí, porque es algo que lo vemos todos los días. Yo lo veo mucho por mi trabajo. Así que, pero no sabía que en realidad era un padecimiento, que en realidad, o sea, era un síndrome, ya, pero con esto de la tecnología, el internet, es increíble cómo uno puede aprender. Así que me encontré el tema de casualidad y dije, voy a hacer un post hablando de este tema. Así que, de hecho, si lo están viendo en YouTube, están viendo la pantalla, igual si lo están escuchando en podcast, está súper bien, porque lo más importante en estos tiempos es informarse. Y de verdad que tenemos que estar súper informados e informadas porque tenemos el Internet, que es algo increíble. Así que hay que sacarle provecho, sacarle lo bueno. Al post lo nombré el síndrome de la ama de casa. Traigo aquí algunos videos y algunas páginas que encontré en internet para que vean que no solo yo lo digo, no. Estudios que se han realizado lo han comprobado, personas psicólogas han hablado del tema, porque la verdad que es un tema que se debe tocar. Hay personas que no les gusta porque eh, no a todos les gusta oír la verdad, pero pues ni modo. Hay que hacerlo porque es mejor saber la realidad, si lo estamos padeciendo, si tenemos ese problema, para evitarlo, para encontrarle una solución. Así que, si lo pueden ver, se llama el síndrome de la ama de casa. Esto viene de años atrás. Pero bueno, les voy a leer el post y luego les voy a enseñar algunos datos donde vamos a corroborar que esto viene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. El síndrome de la ama de casa es un problema psicológico, o sea, esto no es normal, es un problema psicológico que tienen algunas mujeres. Estudios han revelado que más del 75% de las mujeres en el mundo padecen esta condición. Para empeorar las cosas, las labores del hogar son un trabajo no remunerado, interminable y castigador. Además, lo más lamentable es que ni los hijos ni los esposos de estas mujeres valoran el esfuerzo de la madre. Queda claro que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Eso se sabe y se ha sabido siempre. Un hombre se aprovechará de esta y no le enseñará a los hijos a que valoren el trabajo y el esfuerzo de la madre si tú no lo haces primero. Si esta mujer no se valora primero, nadie la va a valorar. ¿Por qué? Si ella no lo hace primero. Y esto viene de tiempos atrás. Miren, por aquí les traigo una pestañita, exactamente esta. Dice, estar a cargo de tu hogar, ser una profesional exitosa y una madre amorosa son roles que cumples a diario, ¿verdad? Aquí se refiere a una mujer que trabaja, porque ya vamos a llegar a esa parte también. Sin embargo, si en tu hogar el trabajo menos reconocido es el más pesado, te hace propensa a sufrir el síndrome de ama de casa, estudiado por la psicología desde los años 50 y vigente hasta nuestros días. Y así es, porque lo vivimos con nuestras abuelitas, nuestras bisabuelitas. Yo tuve bisabuela y lo veía. Ya, así de que es algo que viene desde siglos, de los siglos por los siglos atrás. Dice, lo consideran algo normal, entre comillas, las mismas mujeres. Hay mujeres que no salen en todo el día, pasan lavando, encerradas en la casa, cuidando los hijos y lo consideran como normal. Y así es. Y se vive ahorita, en estos tiempos. Yo sé que todas conocemos a esa persona que pasa más en el lavador que en la casa, adentro. Pasan más lavando, tendiendo ropa. O sea, y lo miran normal. O sea, de verdad yo no sé cómo pueden, o sea, vivir así.
ya, y ya les voy a poner unos videitos para que vean lo que dicen las psicólogas. Dice, por lo que se sienten mal consigo mismas si hacen vida social y se preocupan por ellas y su bienestar. O sea, es verdad, incluso se sienten mal ellas mismas si quieren pasársela bien o si lo hacen. Incluso se sienten culpables si lo hacen, es decir, culpables por tratar de ser feliz. Y en ocasiones he escuchado a hombres decirle a la mujer, ¿para qué vas a hacer ejercicio? O sea, es increíble de verdad, ya lo he escuchado y yo me quedo, o sea, ¿qué ondas con este hombre, verdad? Obviamente es para bajar de peso, para verse y sentirte bien por ti y para ti, para quién más, pero repito, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Vamos, les voy a poner un video de una psicóloga para que vean qué dice. Son dos, son cortitos, así que no se preocupen, ¿verdad? Vamos con este primero. Este me gustó mucho, vamos con este. Hoy es el síndrome del ama de casa. Ser ama de casa no es fácil, no es una tarea fácil, o sea, implica una serie de situaciones y es por ello que algunas mujeres presentan este síndrome, el síndrome del ama de casa, que es una serie de alteraciones, tanto psíquicas como físicas, asociadas al desempeño de las actividades del hogar y del cuidado de los hijos. Generalmente quien lo padece son personas que tienen mala relación en pareja o mujeres muy jóvenes o con hijos pequeños o mujeres mayores que cuidan a adultos también mayores. Pero, ¿cuáles serían las características de este síndrome? Se caracterizan por tener un cansancio recurrente, hay apatía, desmotivación, estrés, también se enojan con facilidad o se irritan constantemente, hay un sentimiento de culpa, hay un sentimiento también de incapacidad, creen que no hicieron las cosas tal como ellas querían, hay también aislamiento social, falta de interés, también falta de interés sexual, la relación sexual también la pierden con la pareja. Y bueno, si esto no se trata, empieza a crecer esta situación hasta el punto que las personas empiezan a sentir no valoradas y no apreciadas por su familia. Entonces empiezan a perder este sentido de las cosas, de lo que hacen. Entonces aquí es muy importante y se les sugiere que valoren, que se valoren, muy, muy importante, valoren lo que hagan, lo que están haciendo con amor, que no se descuiden, porque cuando caen en este síndrome empiezan a descuidarse, por lo regular no hacen actividades que les gusten, como deporte, alguna actividad que te haga sentir bien. ¿Por qué? Porque dicen, si no estoy en casa, algo va a pasar. Es muy bueno, qué bueno que están haciendo esta gran labor, pero hay que valorarse, hay que cuidarse, hay que repartir tareas. Esto es muy, muy importante para... Hasta ahí. Todo lo que dijo la psicóloga. Esta es una psicóloga en un programa de televisión y, o sea, es increíble. O sea, todos los síntomas que sienten estas mujeres, me llamó mucho la atención que dice que mayormente está en mujeres jóvenes con hijos pequeños, definitivamente. O sea, los niños pequeños no dejan hacer nada y se imaginan a una ama de casa todo el día con los hijos, lavando, cocinando, limpiando, sin salir, o sea, terrible, ¿verdad? Otra cosa que me llamó la atención, que lo apunté por aquí, que también dice que se ve en mujeres mayores que vieron su vida pasar. Y cuando escuché eso me recordé muchísimo a una persona que yo conocí, la quería, la quiero mucho, siempre la recuerdo, eh, y era súper linda, pero cuando me platicaba me comentaba eso, que ella vio que su vida pasó. Y ella siempre fue ama de casa, trabajaba, pero cuando se casó dejó de hacerlo, se dedicó a la casa, a los hijos y la vida se le fue y estaba casada con un hombre machista, que ya vamos a llegar a ese temita también. Entonces, y súper linda ella, súper linda y de verdad
me decía, ya mi tiempo se fue, nunca hice nada. O sea, es cuando las mujeres se sienten frustradas y qué triste, ¿verdad? Habla de todos los síntomas. Incluso hablan de que ya no quieren estar con su pareja. ¿Quién va a querer estar con un hombre que no te ayuda, que no te sirve para nada? O sea, en pocas palabras, nadie. Porque eso viene del sentirse valorada, del sentirse amada, el querer estar con una persona que te hace sentir bien, no que te hace sentir mal. Volvamos al post. Aquí hay un comentario que está en esta, quiero ver aquí, me parece aquí. Aquí están las consecuencias, tratamiento, pero hay un comentario, vamos a ver, aquí está, porque traje todo en su lugar, vamos a ver, aquí está. Un comentario de una mujer que pues se identificó con el tema, con el post. Y hay que tomar eso en cuenta, hay que tomar eso muy en cuenta, no solo verlo y como que acostumbrarnos, no, hay que buscarle solución, hay que buscarle una solución porque pues todo tiene solución, pero primero si nosotros la buscamos, ¿verdad? Eso definitivamente. Ay, no encuentro el comentario. No creo que haya cerrado la pestaña. Ah, aquí está. Aquí está. Miren el comentario, lo que dice. Muy interesante. Es muy frustrante pasar por este síndrome. Me encuentro en este nivel y nos afecta en primer lugar la parte emocional para luego continuar con la parte física. Y mucho más cuando tenemos a nuestro lado hombres machistas con pensamientos de épocas de la esclavitud y pequeños que cuidar. Este artículo nos ayuda a algo. De todo lo leído se nos quedará, aunque cuesta tener voluntad cuando hay una gran depresión. Así es, pero en la parte donde, pero cuesta tener voluntad, pues hay que tenerla porque, o sea, no nacimos para ser infelices, sino que para ser felices. Dice, tristemente muchísimas mujeres lo padecen y lo sufren sin darse cuenta definitivamente, porque como ya lo dije, lo ven normal. Estas son las mujeres que no trabajan. Ajá, ahorita estamos hablando de las amas de casa. Amas entre comillas porque de amas no tienen nada, ¿verdad? Pero son las que no trabajan. Deben soportar y sobrevivir sin la ayuda del marido y económicamente con lo que el marido les pueda dar, porque así lo exige la sociedad. O sea, yo me pongo a pensar que en los tiempos de Jesús, ¿verdad? De Adán y Eva, a Eva le dijo pues que iba a tener a los hijos con dolor, o sea, Eva se iba a encargar de la casa, de los hijos, y Adán iba a ir a trabajar para llevar a su casa pues lo que se necesitaba, ¿verdad? Pero la mujer sí cumplió porque los hombres no pueden tener hijos, ¿ya? Es raro el hombre que ayude en su casa. La mujer sí cumplió, se encarga de la casa y dio hasta más, porque ahora hasta sale a trabajar porque el hombre necesita ayuda. Él necesita ayuda, él no cumplió, porque ahora la mujer tiene que trabajar. O sea, cuando debe de llevar, de proveer al hogar el hombre, no la mujer, ¿verdad? Quiero ver, aquí dice, y las que salen a trabajar les toca igual de mal. Encima que deben de cumplir con un horario y todas las responsabilidades que conlleva un trabajo donde te pagan un salario, donde sí te pagan, no como en la casa que no te pagan, deben llegar a la casa a limpiar, a hacer tareas con los hijos, a hacer el súper, a cocinar, son psicólogas, mil usos. Porque el hombre necesita que le ayuden, ya que vivimos en un tiempo donde todo está caro y el pobrecito necesita ayuda. O sea, no puede ser, ¿verdad? Que la mujer, encima de que trabaja, sigue con las labores de la casa y mientras que el hombre ahora tiene ayuda y ni cumple con las labores de la casa y ni puede cumplir en su totalidad con proveer lo que se debe, ¿verdad? No todos los casos son así porque yo
he vivido en varios lugares, en varios países, y hubo en uno de ellos donde me quedó un excelente sabor de boca. La verdad, fue un país que me encantó, me fascinó, y todas las mujeres que conocí, chicas, amigas, porque pues eran amigas mías también, no, estaban súper bien, no trabajaban y estaban súper bien, o sea, de verdad que todas tenían muy buenos esposos y no les daban lo necesario, no, les daban muchísimo, o sea, muchísimo más de lo necesario. Qué cool. Entonces, no todo el mundo vive así. Así como he conocido otras que, hijo, le dice uno, qué increíble, o sea, de verdad, qué triste. Así que hay, o sea, de los dos panoramas. Entonces, aquí el hombre necesita que le ayuden, ¿verdad? Mientras que hay mujeres que nadie les ayuda ni a lavar un plato, definitivamente. Si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer por ti. No es normal ni saludable, o sea, no es normal definitivamente anteponer las necesidades de los demás a las tuyas. O sea, anteponer las necesidades de nadie no es normal. Eso no es normal. Porque cuando tú te ames y te respetes, amarás y respetarás a los demás. Y los que disfrutarán más de esto será tu propia familia, ya que tendrán la mejor versión de ti porque te sientes valorada y respetada. Esto va para las mujeres que, ay, no, es que mi familia, es que, perfecto. Ellos son los que más lo van a valorar o a disfrutar, mejor dicho, porque tú vas a estar feliz contigo misma, porque te vas a sentir valorada, respetada y se te van a quitar todos esos síntomas de los que habló la psicóloga. Me acordé, aquí tengo otro videito cortito y miren lo que dice esta psicóloga también. Muchísimo, porque digo, ¿cómo que no? Dice, no, es que trabajo en casa. Ah, pues si trabajas en casa, entonces eres psicóloga, economista, pediatra, costurera, profesora, en fin, eres de todo, haces todos los trabajos a la vez, pero a veces sientes que no estás valorada, y tienes razón. Sientes que estás apática, que a veces tienes mucho sueño, o por lo contrario, no duermes nada. No tienes ganas de arreglarte ni de salir, te encierras en casa y estás triste porque sientes que no vales para nada. A eso le llamamos nosotros el síndrome del ama de casa. Y no creas que es infrecuente. Se da sobre todo en las mujeres jóvenes, por ejemplo, que tienen niños muy pequeños y que están agotadas, o en las mayores, que ya han visto cómo la vida poco a poco va pasando y ellas creen que no han hecho nada. Yo desde aquí quiero haceros y daros mi homenaje más sincero, porque realmente sois, fijaros una cosa, sois el alma de vuestra casa, el alma de vuestra familia. Sin vosotros nada podría suceder, nada podría pasar, nada, ninguno de vuestros hijos ni vuestro marido podría salir adelante. ¿Por qué no pensáis en eso y os queréis mucho más? Diviértete, sal por ahí, ten tu tiempo, involucra a todo el mundo en las tareas de tu casa, porque tu trabajo necesita descanso como el de todos. Nada de vacaciones en las que tú tengas que trabajar. A un hotel si puedes y si no, que te ayuden todos. Pero recuerda, eres el alma y la base de toda tu familia. Y eso tiene que hacerte sentir absolutamente maravillosa. Ya lo sabes. Exactamente, o sea, es de valorarse. Pero lastimosamente dice el 75% de las mujeres sufren esto. Aquí dice en el post, mujer, saca tiempo para ti. Definitivamente, miren, estas mujeres todas están ejercitándose y están felices. Pueden ver sus caras, ¿verdad? Porque es que es algo increíble, es que por ahí se empieza, por amarse uno mismo, uno no empieza amando a los demás, empieza por amarse uno mismo. Y no hay mejor cosa para demostrarte amor y darte, apapacharte, que cuidarte por dentro y cuidarte por fuera, darte tiempo. Mujer, saca tiempo para ti, para salir sola, ¿verdad? A comer con las amigas, al salón de compras, darte tu tiempo, cuidarte, hacer ejercicio. La psicóloga del primer video lo dijo, hacer ejercicio es lo que dicen todos los médicos. Ya
haz ejercicio, desestrésate, recarga baterías para darle lo mejor a quienes amas, pero primeramente a ti, primeramente a ti. Muchas dicen, no tengo tiempo, eso no existe, búscalo, sácalo, encuéntralo y nada te dará más salud y energía para usarla con tus hijos y familia que el hacer ejercicio. Ya definitivamente. Vamos a ver algunas características por aquí, que es el síndrome del ama de casa, esto ya lo vimos. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Que ya las psicólogas lo mencionaron, ¿verdad? Las características de estas mujeres que sufren esto. Vamos a ver, aquí está. Recomendaciones, problemas, causas principales. Mire, patologías del ama de casa, o sea, todas son físicas, alteraciones articulares, artritis, lumbago, dolor de ciática. Esto de la ciática me recuerda tanto, he conocido tantas personas con este dolor, mujeres que trabajan y que no, ambas. Ya, fatiga, cansancio, estrés, depresión, dice en patologías, accidentes domésticos, sobrepeso, ya el sobrepeso por la tendencia a comer entre horas, falta de ejercicio físico regular, sedentarismo, porque aunque pasen limpiando y planchando 24/7, no es lo mismo pasar limpiando a hacer ejercicio para ti, para tu cuerpo y a desestresarte, porque cuando haces ejercicio te desestresas, en cambio cuando barres y trapeas y limpias, no, eso no es desestrés. Ahí te estresa más. Y he conocido mujeres que de verdad que pasan renegando, o sea, haciendo las labores del hogar y renegando. Y con toda la razón del mundo, porque es que eso no es divertido. Y hacer ejercicio sí. Ansiedad, disminución del apetito sexual. Lo repito, ¿quién va a querer estar con una persona que no te procura, que no te cuida, que no te valora, que no te ayuda, que ni siquiera te da lo necesario para vivir y que encima de eso tienes que ir a trabajar? ¿Quién va a querer? O sea, nadie. Irritabilidad, claro, estas mujeres viven de mal humor y con toda, o sea, o sea, que tienen razón, pues con toda la razón del mundo. Cefalias, esto es, pues, dolor de cabeza, ¿verdad? Hipertensión arterial y bueno, las causas ya las saben, el exceso de trabajo, la rutina, la vida rutinaria, la falta de reconocimiento, la falta de compensación, no reciben pero sueldo, vacaciones y a veces ni las gracias. O sea, las mujeres que padecen este síndrome, ¿verdad? Ni las gracias les dan, porque si su familia las valorara, ¿verdad? No padecieran este síndrome, no lo padecerían. Los problemas comunes, bueno, el deterioro del clima de la convivencia en la casa, las crisis en pareja, etcétera, etcétera. Así que las recomendaciones, ¿verdad? Que dice aquí es, tratemos de pensar en nosotras mismas, buscando las soluciones en las que la beneficiada es y debe ser la ama de casa. ¿Ya? Teniendo siempre presente que si nosotras no lo hacemos por nosotras mismas, nadie más lo hará. La mujer ama de casa debería incorporar actividades que le hagan sentirse cómoda y satisfecha consigo misma. Tratar de disminuir el trabajo de la casa asignando actividades a los hijos que ya estén en edad de contribuir, aún en una mínima parte, evitar la autoexigencia, aceptar sus propios límites, revisar constantemente la autoestima y trabajar en ella. Evitar frases como a nadie le importo, no soy buena para nada o hasta el perro es más importante que yo. Definitivamente. 3 frases que no deben de repetir. A nadie le importo. O sea, se supone que si tu familia te ama, le debes de importar y te tiene que ayudar. No soy buena para nada. Al contrario, o sea, ya escucharon a la psicóloga, eres de todo, haces 1000 cosas. Y esta, hasta el perro es más importante que yo, pues no me gusta porque yo soy animal lover, amo a mis perritos con todo mi corazón y entonces siento que como que no hay comparación, ¿verdad? A los animalitos hay que respetarlos y amarlos. Así que toma de conciencia, dice, entre las recomendaciones está eso, regule el ritmo de trabajo, bueno, y, o sea, básicamente es repartir el trabajo de la casa, darte tiempo, ¿verdad? No exigirte. ¿Por qué? Si nadie cumple a ciencia cierta, las que trabajan tienen que ayudar al esposo. Entonces, o sea, si él no está cumpliendo, ¿por qué vas a cumplir tú con todo?
tienen que ayudarse, ¿verdad? Y las que se quedan en la casa igual, o sea, es que nadie tiene que vivir esclavizado. La esclavitud ya pasó, esa época ya pasó. Y algo que te va a ayudar muchísimo es hacer ejercicio. Y como lo he visto tanto, hice un programa fitness que se llama Adelgaza fácil y rápido con solo 10 minutitos. 10 minutitos al día. 10 minutos pueden pensar, es poco tiempo. No, hace una diferencia increíble como no tienen idea. Así que aquí abajo en el video les dejo el link de la página, ¿verdad? Para que entren, lo vean y se den su tiempo, desen su tiempo para cuidarse, para ustedes. Ya, deben de hacerlo. De verdad es que, no sé, me quedo pensando porque yo digo, ¿cómo hay personas que saben que están mal y siguen mal? ¿Ya? Y siguen mal. Y entre las mujeres tenemos que apoyarnos. Eso también es muy importante. Apoyarnos. No, si vemos a otra mujer que está bien, sentir, ay, no, no, al contrario, alegrarnos por esa mujer que está bien, porque de una que está bien hay un montón que está mal. Entonces, cuando vemos algo así, pues tratar de ayudar, ¿verdad? Ayudar es lo más importante. Por eso, me encanta lo que hago porque doy bienestar, salud. Y cuando su trabajo es dar algo bueno, dar bienestar y dar salud, va mucho más allá, ¿verdad? Que es como que, qué sé yo, que yo vendiera cigarrillos, vendiera licor, no estoy dando ningún bien, entonces voy atrás del dinero, eso es lo que me importa. Pero cuando das algo bueno, cuando das salud, cuando das bienestar, cuando ves que esa persona llegó a ti con un problema, pasa el tiempo y luego ves el cambio que ha tenido, wow, eso no tiene precio, no hay dinero que lo pueda pagar. Así que ya saben, amas de casa, por favor, valórense, cuídense, desen el tiempo necesario, ¿verdad? Eso no significa que no van a querer a las demás personas, no, al contrario, lo van a hacer por ustedes y por las personas que las rodean. Así que bueno, mil gracias por escucharme. Voy a seguir haciendo más posts, más blogs que vayan en pro de la mujer, ¿verdad? En pro de la mujer, de su salud física y emocional. Así que nos vemos al ratito y mil gracias por verme, a las que me vieron en YouTube y por escucharme, a las que me están escuchando en mi podcast. Así que nos vemos. Chao.